Sí, toda la familia concordó. Vamos a mandarla al asilo lo antes posible. No aguanto más fingir que me importa. Estas palabras salieron de la boca de mi propia hija Lorena, mientras hablaba por teléfono en mi cocina, en mi casa, como si los 68 años de mi vida fueran una actuación que ya se había cansado de mantener. Mi hija, a quien parí después de 18 horas de labor, a quien crié con tanto amor que sacrifiqué mis propios sueños, ahora confesaba que fingía importarle mi existencia. Pero mientras escuchaba esas palabras que me atravesaron como cuchillos, mientras sentía cómo algo se rompía para siempre dentro de mi pecho, sonreí. Porque lo que Lorena no sabía era que yo llevaba meses esperando exactamente esta confesión. Meses preparando mi respuesta. Meses organizando mi venganza silenciosa. No, en serio, ya no puedo más con esta farsa. Domingo tiene razón. Llevamos años pretendiendo ser la familia perfecta, cuidando a mamá como si fuéramos hijos ejemplares. Pero la verdad es que ya estamos hartos. Ella consume toda nuestra energía, todo nuestro tiempo, todo nuestro dinero. Todo su dinero, mi pensión de maestra, que había trabajado durante 30 años para ganar. Mi casa que había pagado junto a Roberto con tanto esfuerzo. Mis ahorros que Domingo había conseguido administrar desde que llegó a vivir aquí hace 2 años, prometiendo que era para ayudarme con las finanzas complicadas. El geriátrico San José es perfecto, lejos, tranquilo. Y lo mejor de todo es que por fin vamos a poder vivir sin esta carga encima. Domingo dice que podemos vender la casa en 6 meses, cuando mamá ya esté acostumbrada ya y no haga escándalo. Imagínate, con lo que vale este terreno ahora, podríamos comprar algo más moderno y tener dinero sobrado para viajar. Ahí estaba el verdadero plan. 6 meses. Ese era el tiempo que me daban para acostumbrarme a mi destierro, antes de vender todo lo que había construido en mi vida. Mi casa, donde Roberto y yo plantamos cada árbol del jardín, donde celebramos cada cumpleaños de Lorena, donde lloré su partida el día de su boda, ahora era solo un terreno valioso que financiaría sus vacaciones. Ya firmé todos los papeles ayer con don Ramiro. Me aseguró que van a cuidarla bien, que tiene jardines, actividades para gente de su edad. Aunque, honestamente, mientras esté lejos de nosotros, me da igual si está bien o mal. Lo importante es que por fin vamos a poder respirar, vivir nuestra vida sin tener que estar pendientes de ella todo el tiempo. Me da igual si está bien o mal. Esas palabras de mi propia hija me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. 42 años de maternidad reducidos a esa frase despiadada. 42 años de noches en vela cuando tenía fiebre, de trabajos extra para pagarle la universidad, de préstamos que pedí para su boda, y a ella le daba igual si yo vivía o moría mientras no fuera su problema. Mañana a las 9 en punto viene el transporte. Ya tengo su ropa empacada. Solo lo básico porque la verdad no necesita mucho allá. Son todos viejos que se conforman con cualquier cosa. Domingo ya habló con el notario para acelerar lo de la transferencia de la casa. Dice que mientras mamá todavía esté consciente y pueda firmar, es mejor hacerlo rápido antes de que se ponga difícil. Mientras todavía esté consciente. Como si mi lucidez fuera un inconveniente temporal que había que aprovechar antes de que se acabara. Como si mi capacidad mental fuera solo un obstáculo burocrático en su plan de apropiarse de mi patrimonio. Qué conveniente que mi supuesto deterioro cognitivo coincidiera exactamente con sus necesidades financieras. Lo mejor de todo es que Graciela ya no va a tener que ver a su abuela en este estado. Domingo dice que no es bueno para una chica de 19 años estar rodeada de gente mayor, que necesita modelos más jóvenes, más exitosos. Cuando tengamos la casa nueva, Graciela va a poder invitar a sus amigas sin sentir vergüenza. ¡Vergüenza! Mi nieta, la única luz de mis últimos años, supuestamente sentía vergüenza de mí. Graciela,
quien venía a contarme sus secretos, quien me abrazaba cada vez que llegaba de la universidad, quien me decía que era su abuela favorita. Según Domingo, mi presencia la avergonzaba ante sus amigas. Escuché pasos de Domingo bajando. Las escaleras. Su voz grave se unió a la conversación telefónica de Lorena. ¿Ya le dijiste que mañana se va?, preguntó sin molestarse en bajar la voz. Todavía no, pero ya está todo listo. El transporte viene a las 9. Perfecto. Mientras antes, mejor. Anoche no pude dormir pensando en todo lo que vamos a poder hacer cuando por fin tengamos privacidad. Esta casa va a valer una fortuna. Lorena, con ese dinero podemos comprar el apartamento que vimos en la zona moderna y todavía nos sobra para el carro nuevo. Privacidad. Como si mi presencia en mi propia casa fuera una invasión a su intimidad. Como si yo fuera la intrusa que impedía que ellos vivieran cómodamente en el hogar que yo había pagado durante décadas. Sus pasos se acercaron a la sala. Me alejé de la puerta silenciosamente y me dirigí a mi mecedora, esa que Roberto me había regalado cuando nació Lorena. Me senté despacio, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban ver, y tomé mi taza de té matutino con manos que hice temblar ligeramente. «Buenos días, mamá». Lorena entró a la sala con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para engañarme. La misma expresión dulce que usaba cuando era niña y había hecho alguna travesura, esperando que mi amor de madre lo cubriera todo. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, mamá. Oye, Domingo y yo necesitamos hablar contigo de algo muy importante». Domingo apareció detrás de ella con esa sonrisa soberbia que había desarrollado desde que se mudó a mi casa. Al principio había sido encantador, llamándome mamá Norma, ayudando con las compras, siendo el yerno perfecto. Pero esa máscara había caído hace mucho tiempo. Sí, suegra, es sobre su bienestar. Hemos estado muy preocupados por usted. ¿Qué actor tan convincente era Domingo? Si yo no hubiera escuchado su conversación con Lorena hace 5 minutos, casi podría creer que realmente se preocupaba por mí. Lorena se sentó en el sofá frente a mí. Ese mismo sofá donde la había consolado cuando su primer novio la dejó. Donde habíamos visto telenovelas juntas los domingos por la tarde cuando era adolescente. Ahora sus ojos evitaban los míos, mientras buscaba las palabras para ejecutar su plan. «Mamá, ya sabes que te queremos mucho y que solo queremos lo mejor para ti». Esa frase, la misma que había usado cuando tenía 12 años y rompió mi florero favorito. La misma cuando llegó borracha a los 17. La misma cuando me pidió dinero prestado para la boda y nunca me lo devolvió. Siempre la misma frase antes de hacerme daño. Domingo y yo hemos estado investigando opciones para que tengas mejor cuidado, más especializado. Ya no somos tan jóvenes para darte la atención que mereces. Domingo se acercó por detrás del sofá, poniendo sus manos en los hombros de Lorena como si fuera su protector. Como si necesitara protección de mí, su madre de 68 años. Es cierto, mamá Norma. Usted merece estar en un lugar donde haya enfermeras, doctores, gente especializada en cuidar personas de su edad. Nosotros, por más que queramos, no sabemos cómo darle todo lo que necesita. Mentiroso. Yo no necesitaba enfermeras ni doctores. Mi último chequeo médico había sido perfecto. Presión normal, corazón fuerte, mente clara, más clara de lo que ellos creían. Encontramos un lugar hermoso, mamá. El geriátrico San José. Tiene jardines preciosos, actividades todos los días, biblioteca, salón de belleza. Vas a estar rodeada de gente de tu edad. Vas a hacer nuevas amigas. Gente de mi edad. Como si tener 68 años me convirtiera automáticamente en incompatible con el resto del mundo. Como si necesitara estar segregada con otros viejos
para no molestar a la sociedad productiva. Y lo mejor es que no vas a tener que preocuparte por nada. Ellos se encargan de la comida, de la limpieza, de tus medicinas. Vas a poder relajarte por primera vez en años. Relajarme. Llevaba 5 años relajándome desde que murió Roberto. 5 años sin las responsabilidades de cuidar a un esposo enfermo. 5 años donde por fin había podido leer los libros que siempre quise, cuidar mi jardín, visitar a Eloísa, ir a misa los domingos sin prisa. Ahora, según ellos, necesitaba más relajación. ¿Y mi casa? Pregunté con la voz más frágil que pude fingir. Domingo y Lorena intercambiaron una mirada rápida. Ahí venía la parte que habían ensayado. Mamá, no te preocupes por eso. Nosotros nos vamos a hacer cargo de todo. De los pagos, del mantenimiento, de mantener todo en orden por si algún día quieres regresar. Si algún día quería regresar. Como si mudarse a un asilo fuera unas vacaciones temporales. Como si después de acostumbrarme a vivir entre extraños, fuera a querer volver a casa y descubrir que ya no era mía. La casa es muy grande para ti sola, mamá. Muy difícil de mantener. Las escaleras son peligrosas. El jardín necesita mucho trabajo. Es mejor que esté en manos de gente joven que pueda cuidarla bien. Manos jóvenes. Las mismas manos que nunca habían ayudado a limpiar esas escaleras, supuestamente peligrosas. Las mismas manos que nunca habían tocado la tierra de ese jardín, que supuestamente necesitaba mucho trabajo. Durante 2 años había visto a Domingo sentado en mi sala, viendo televisión mientras yo cocinaba, limpiaba y mantenía la casa que ahora era demasiado difícil para mí, pero perfecta para él. ¿Cuándo? ¿Sería? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mañana, mamá. Ya está todo arreglado. A las 9 de la mañana viene el transporte del geriátrico. Don Ramiro, el director, es un hombre muy amable. Me aseguró que van a cuidarte como si fueras su propia madre. Mañana. Ni siquiera me daban tiempo para despedirme apropiadamente de mi hogar. 40 años de vida en esta casa, reducidos a una decisión tomada por otros, ejecutada al día siguiente como si fuera una cita médica de rutina. Ya empaqué algunas de tus cosas, mamá. Ropa cómoda, tus medicinas, algunas fotos. No necesitas mucho porque allá tienen todo. Algunas fotos, de todos los álbumes llenos de recuerdos, de todas las fotografías de Roberto y yo en nuestros viajes, de los cumpleaños de Lorena, de los primeros pasos de Graciela. Ella había seleccionado algunas fotos que consideraba apropiadas para mi nueva vida reducida. Puedo ver que empacaste. Claro, mamá, pero confía en mí. Puse todo lo importante según Lorena, no según yo, que había vivido esa vida, que conocía el valor de cada objeto, cada recuerdo, cada pequeño tesoro acumulado durante décadas de matrimonio y maternidad. Me levanté de mi mecedora y subí las escaleras hacia mi habitación. Cada escalón era un recuerdo. Aquí había cargado a Lorena cuando tenía fiebre. Aquí había subido corriendo para contarle a Roberto que estaba embarazada. Aquí había llorado la noche que murió mi madre. Escaleras peligrosas, según Domingo. En mi habitación encontré una maleta pequeña abierta sobre mi cama. Mi cama matrimonial, donde había dormido junto a Roberto durante 35 años. Donde Lorena había dormido entre nosotros cuando tenía pesadillas. Donde había llorado su muerte hace 5 años. Revisé lo que Lorena había empacado. 3 vestidos viejos que nunca me gustaron. Ropa interior descolorida. Pantuflas gastadas. Una bata que Roberto me había regalado hace 10 años. Como si en el asilo solo necesitara ropa para enferma terminal. Busqué en mi closet. Mis vestidos favoritos seguían colgados. El vestido azul que usé en la graduación de Graciela. El vestido negro elegante que guardaba para ocasiones especiales.
el suéter rojo que Eloísa me había tejido el año pasado. Nada de eso había considerado importante para mi nueva vida. En el tocador, Lorena había puesto mi cepillo de dientes y mis medicinas para la presión. Pero había dejado mi perfume favorito, el que Roberto me regalaba cada Navidad. Había dejado mis aretes de perlas, los únicos que me quedaban después de vender el resto para ayudarla con la universidad. Había dejado la foto de nuestra boda, donde Roberto y yo sonreíamos con esa felicidad pura de los 25 años. Tomé la foto y la guardé en mi bolso de mano. Esa no se quedaría aquí para que Domingo la tirara a la basura, junto con el resto de mi historia. Bajé las escaleras despacio, fingiendo cansancio. Lorena y Domingo estaban en la cocina susurrando. Se callaron cuando me vieron llegar. ¿Todo bien, mamá? Sí, mi amor. Solo estaba viendo la maleta. ¿Necesitas algo? ¿Más? No, creo que está todo. Mentira. No estaba nada de lo que realmente importaba. Pero ellos no necesitaban saber eso. Esa tarde, mientras Lorena y Domingo salieron supuestamente a comprar comida, yo hice una llamada que había estado postergando. ¿Eloísa? Soy Norma. Ya es hora. ¿Estás segura, querida? Nunca no me he estado más segura. Mañana ejecutan su plan. Es tiempo de ejecutar el nuestro. Graciela ya sabe todo. ¿Está preparada? Más que preparada. Está furiosa con su madre. Dice que no puede creer que Lorena sea capaz de hacerte esto. Dile que mañana por la tarde todo va a cambiar. Colgué el teléfono y me senté en mi mecedora por última vez, como dueña de esta casa. Mañana comenzaría mi nueva vida, pero no la vida que Lorena y Domingo habían planeado para mí. Esa noche no pude dormir. No por miedo o tristeza, sino por la adrenalina de saber que el plan que había estado construyendo durante meses finalmente se pondría en marcha. Desde mi ventana veía las luces de la casa de Eloísa, 3 cuadras más abajo. Ella tampoco dormía. A las 2 de la madrugada vi su silueta en la cocina preparando té. Nuestro ritual de nervios desde que éramos jóvenes. A las 5 de la mañana, escuché a Domingo levantarse. Sus pasos pesados en el pasillo, la ducha corriendo por más tiempo del normal. Se estaba preparando para el día que cambiaría su vida. No sabía cuánto. Lorena se levantó 1 hora después. La escuché hablando por teléfono con don Ramiro del geriátrico, confirmando la hora, dando las últimas instrucciones. Su voz sonaba aliviada, como si estuviera organizando un viaje de placer en lugar de desterrar a su madre. Me vestí con cuidado. El vestido azul marino que Roberto me había comprado para nuestro 30º aniversario. Los aretes de perlas que habían sido de mi madre. El perfume que guardaba para ocasiones especiales. Si iba a salir de mi casa, saldría con dignidad. Bajé a desayunar como cualquier día normal. Lorena ya estaba en la cocina preparando café, tarareando una canción. Qué feliz se veía en el día de mi destierro. «Buenos días, mamá. ¿Dormiste bien?» Como un bebé, mi amor. Era cierto. Había dormido profundamente, con la paz de quien sabe que la justicia está por llegar. El transporte viene en 2 horas. ¿Necesitas ir al baño, lavarte los dientes, algo especial antes de salir? Como si fuera una niña pequeña que necesitaba recordatorios básicos de higiene. Como si mis 68 años me hubieran convertido en alguien incapaz de cuidar mis propias necesidades básicas. No te preocupes, Lorena. Estoy lista. Domingo apareció en la cocina con una sonrisa que no había visto en meses. Se veía como un hombre que había ganado la lotería. Buenos días, mamá Norma. ¿Cómo se siente en su último día en casa? Mi último día en casa. Lo dijo como si fuera algo natural, inevitable. Como si no fuera él quien había orquestado cada paso de este plan desde que puso pie en mi hogar. Me siento en paz, Domingo. Me alegra escuchar eso.
Es importante que vea esto como algo positivo, como el comienzo de una nueva etapa. Una nueva etapa. Qué manera tan elegante de describir el robo de mi vida, mi casa y mi libertad. El timbre sonó exactamente a las 9. Domingo prácticamente corrió a abrir la puerta. Escuché voces en la entrada, pasos de varias personas, el sonido de ruedas sobre el piso de madera. «Mamá, ya llegaron por ti». Lorena entró a la sala con 2 hombres uniformados. Uno cargaba una silla de ruedas, como si no pudiera caminar por mis propios pies los 50 metros hasta su vehículo. «Buenos días, señora Campos. Soy Ramiro del Geriátrico San José. ¿Lista para conocer su nuevo hogar?». Don Ramiro era un hombre delgado de unos 50 años, con esa sonrisa profesional que se ve en vendedores y empleados de funerarias. Su asistente, más joven, no sonreía. Solo quería hacer su trabajo y marcharse. Lista. Me levanté de mi mecedora y caminé hacia ellos con paso firme. Nada de silla de ruedas, nada de fingir invalidez para hacerles sentir mejor sobre lo que estaban haciendo. No necesito la silla, gracias. Puedo caminar perfectamente. Don Ramiro parecía sorprendido. Probablemente Lorena le había pintado un cuadro de una anciana frágil y dependiente. «Por supuesto, señora. Solo la traemos por precaución». Domingo cargó mi pequeña maleta mientras Lorena tomó mi brazo como si necesitara apoyo. Su contacto me dio náuseas. Las mismas manos que me habían abrazado cuando era niña, ahora me escoltaban fuera de mi propia casa. En la puerta me detuve y miré hacia atrás. 40 años de vida en estas habitaciones. El sofá donde amamanté a Lorena. La mesa donde hicimos tareas juntas. Las paredes que Roberto había pintado cada 5 años para mantener la casa perfecta. El jardín que habíamos plantado árbol por árbol, flor por flor. «No te pongas triste, mamá. Vas a estar muy bien». No estaba triste. Estaba memorizando cada detalle para recordar exactamente lo que ellos me habían quitado. El viaje al geriátrico tomó 20 minutos a través de calles que conocía de memoria. Pasamos frente a la escuela donde había trabajado durante 30 años. Pasamos frente a la iglesia donde me había casado con Roberto. Pasamos frente al parque donde había llevado a Lorena y después a Graciela cuando eran pequeñas. Lorena y Domingo venían en su carro, siguiendo la ambulancia. Los veía por el espejo retrovisor, conversando animadamente. Probablemente ya estaban planeando cómo redecorarían mi casa. El geriátrico San José era exactamente lo que había imaginado. Un edificio grande y blanco que parecía hospital, rodeado de jardines bien cuidados pero sin alma. Personas mayores caminaban despacio por los pasillos o estaban sentadas en sillas mirando televisión sin verla realmente. Don Ramiro me mostró mi habitación, pequeña, limpia, impersonal. Una cama individual, un pequeño closet, una silla junto a la ventana que daba al estacionamiento. Mis nuevos límites físicos del mundo. «Aquí va a estar muy cómoda, señora Campos. Tiene vista, su propio baño, y puede decorar como guste con sus cosas personales». Mis cosas personales cabían en una maleta pequeña, según Lorena. Toda una vida reducida a 3 vestidos viejos y una foto de boda. Es perfecto. Lorena desempacó mis pocas pertenencias mientras Domingo firmaba papeles con don Ramiro. Documentos que probablemente incluían autorización para que ellos manejaran mis asuntos, mientras yo estaba incapacitada en el asilo. «Mamá, tienes que entender que esto es lo mejor. Vas a hacer amigas, vas a tener actividades, vas a estar segura, lejos de ellos, donde no pudiera interferir con sus planes para mi patrimonio. Lo entiendo, mi amor. Vamos a venir a visitarte. Muy seguido. Cada domingo, te lo prometo». Mentira. Igual que todas las promesas que me había hecho desde que se casó con Domingo. La única diferencia era que ahora yo también estaba mintiendo.
No se preocupen por mí. Estaré bien. Se fueron. 1 hora después, con abrazos rápidos y promesas vacías, los vi alejarse por la ventana de mi nueva habitación, caminando tomados de la mano hacia el auto como una pareja que acababa de resolver un problema muy molesto. A las 3 de la tarde, don Ramiro me informó que tenía una visita. Su nieta. Está aquí, señora Campos. Graciela entró a mi habitación como un huracán de juventud y furia. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su mandíbula estaba tensa de determinación. Abuela, esto es una injusticia. No puedo creer que mamá te haya hecho esto. Tranquila, mi amor. Siéntate aquí conmigo. La abracé fuerte, respirando su perfume juvenil, sintiendo su energía vital que tanto me había consolado en los últimos años. Abuela, tengo que contarte algo. Ayer fui al banco, como me dijiste. ¿Y? Todo está listo. Todos los papeles están en orden. Mamá y Domingo no saben nada. Sonreí por primera vez en días. Mi nieta inteligente, mi única aliada real en esta familia, había ejecutado perfectamente su parte del plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Graciela? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Abuela, después de lo que le hicieron, hoy no tengo ninguna duda. Se merecen todo lo que les va a pasar. Entonces mañana empezamos la segunda fase. A las 6 de la mañana del día siguiente escuché pasos en el pasillo del geriátrico. Las enfermeras comenzaban su rutina matutina, despertando a los residentes para el desayuno. Pero yo ya llevaba 2 horas despierta, repasando mentalmente cada paso del plan que Graciela y yo habíamos perfeccionado durante semanas. Mi nieta llegó exactamente a las 8, como habíamos acordado. Entró a mi habitación con una sonrisa que no había visto desde antes de que Domingo llegara a nuestras vidas. Buenos días, abuela. ¿Lista para salir? Más que lista, mi amor. Don Ramiro apareció en la puerta con expresión confundida. Señora Campos, su nieta dice que tiene una cita médica, pero no tengo ningún registro de eso en sus papeles. Es una cita que programé yo misma antes de venir aquí. Mentí con total naturalidad. Con mi cardiólogo. Es muy importante no faltar. Pero, señora, ¿normalmente estos asuntos se coordinan con la familia directa? Graciela sacó una carpeta de su bolso y le mostró un documento oficial. Aquí está la autorización legal que me permite acompañar a mi abuela a sus citas médicas. Estoy registrada como su cuidadora secundaria desde el mes pasado. Era verdad. Habíamos hecho ese trámite en secreto, cuando Lorena pensaba que Graciela solo venía a visitarme los fines de semana. Mi nieta inteligente había investigado todas las formalidades legales necesarias para tener autonomía sobre mi cuidado. Don Ramiro revisó los papeles, claramente incómodo, pero sin argumentos legales para detenernos. Muy bien. Pero necesito que regresen antes de las 6 de la tarde para la cena. Por supuesto, respondió Graciela con esa sonrisa angelical que había heredado de mí a los 19 años. Salimos del geriátrico en el carro de Graciela, un pequeño auto usado que había comprado con su trabajo de medio tiempo en la universidad. Mientras nos alejábamos del edificio blanco, sentí algo que no había experimentado en meses. Libertad. ¿A dónde vamos primero, abuela? Al banco. Es hora de que tu madre y Domingo descubran la primera sorpresa. El Banco Nacional estaba a 15 minutos del geriátrico. Graciela estacionó frente a la entrada principal y me ayudó a bajar, aunque yo no necesitaba ayuda. Era parte de la actuación por si alguien nos estaba observando. Adentro, el gerente nos recibió inmediatamente. Ramiro Becerra, un hombre serio de unos 40 años que había manejado mis finanzas durante la última década. Señora Campos, señorita Graciela, los papeles que solicitaron están listos. Me entregó una carpeta gruesa con documentos oficiales, transferencias bancarias, cambios de beneficiarios,
nuevas cuentas abiertas a nombre de Graciela. Todo lo que habíamos planeado durante 2 meses mientras Lorena y Domingo creían que yo era una anciana confundida. El dinero ya fue transferido. Todo, señora. Sus ahorros, su pensión, los bonos del gobierno. Todo está ahora en la cuenta de la señorita Graciela, con usted como beneficiaria secundaria. Perfecto. 40 años de trabajo como maestra, mis ahorros para emergencias, mi pensión mensual. Todo había desaparecido de las cuentas que Domingo creía controlar. ¿Y la casa? Esa transferencia tomará 2 días más para completarse. Pero ya está en proceso. Para el viernes, la casa estará oficialmente a nombre de la señorita Graciela. Mi casa, mi hermosa casa donde había vivido con Roberto, donde había criado a Lorena, donde había planeado envejecer en paz. Ahora sería de la única persona de mi familia que realmente me amaba. Gracias, señor Becerra. Ha sido muy eficiente. Es mi trabajo, señora. Aunque debo admitir que me alegra ver familias que planifican bien el futuro. Si supiera que no estábamos planeando el futuro, sino ejecutando venganza. Salimos del banco y fuimos directamente a la notaría, donde había trabajado Eloísa antes de jubilarse. Su ex jefe, el notario Fabián Linares, nos esperaba con más documentos. Todo está en orden, doña Norma. El testamento ha sido modificado según sus instrucciones. Graciela es ahora su única heredera universal. Los señores Lorena y Domingo han sido removidos completamente. ¿Y si algo me pasa? Todo queda automáticamente para Graciela. Ellos no pueden reclamar nada legal. Perfecto. Incluso si Lorena descubría lo que habíamos hecho e intentaba lastimarme, ya era demasiado tarde. Su codicia la había dejado sin nada. Abuela. Graciela tomó mi mano mientras salíamos de la notaría. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Una vez que mamá descubra lo que hicimos, va a enloquecer. Mi amor, tu madre enloqueció hace 2 años cuando decidió que yo era un obstáculo para su felicidad. Lo que estamos haciendo no es crueldad, es justicia. ¿Y si trata de demandarnos? ¿Con qué dinero va a pagar abogados? En 3 días, cuando descubra que no puede acceder a mis cuentas, va a entender que subestimó gravemente a su madre. Regresamos al geriátrico exactamente a las 5:30 de la tarde. Don Ramiro nos recibió con alivio visible. ¿Cómo fue la cita médica, señora Campos? Excelente. El doctor dice que estoy perfectamente sana para una mujer de mi edad. Me alegra escucharlo. Si supiera cuán sana estaba mi mente para planear la destrucción financiera de mis propios familiares. Esa noche, después de la cena institucional del geriátrico, me senté junto a la ventana de mi habitación, a esperar. Sabía que mañana o pasado mañana, cuando Domingo tratara de acceder a mis cuentas para pagar algo, descubriría que ya no tenía acceso a nada. A las 9 de la noche sonó el teléfono de la habitación. «¿Mamá? Soy Lorena. ¿Cómo estuvo? ¿Tu primer día?» «Muy tranquilo, mi amor. Hice una amiga, caminé por los jardines. La comida no está mal. Me alegra mucho escuchar eso. Te dije que ibas a estar bien». «Sí, tenías razón. Esto era exactamente lo que necesitaba. Si supiera cuánta razón tenía. Esto era exactamente lo que yo necesitaba para ejecutar mi plan, sin interferencias. Mamá, mañana probablemente no podamos venir a visitarte. Domingo tiene que hacer algunos trámites bancarios y yo tengo que acompañarlo. Trámites bancarios. Qué perfecta era la sincronización del universo. No se preocupen por mí. Estoy muy bien, aquí. Te amo, mamá. Yo también te amo, Lorena. Y era verdad. A pesar de todo, todavía amaba a la niña que había sido. Pero esa niña había muerto hace tiempo, reemplazada por la mujer codiciosa que me había traicionado. Colgué el teléfono y sonreí en la oscuridad de mi nueva habitación.
Mañana comenzaría el verdadero espectáculo. A las 10 de la mañana del día siguiente, mi teléfono celular sonó con la furia que había estado esperando. Era domingo. Y por primera vez en 2 años, su voz no sonaba controlada ni manipuladora. Sonaba desesperada. ¿Norma? ¿Dónde está? Necesito hablar con usted urgentemente. Estoy en el geriátrico, Domingo. ¿Dónde más iba a estar? Escúcheme bien. Hay un problema muy grave con sus cuentas bancarias. Fui esta mañana a retirar dinero para los gastos de la casa y me dijeron que ya no tengo acceso, que las cuentas han sido cerradas. Fingí sorpresa con la misma habilidad que él había fingido preocupación por mí durante 2 años. ¿Cómo? ¿Qué cerradas? Eso debe ser un error del banco. No es un error. El gerente me mostró los papeles. Dice que usted transfirió todo a nombre de Graciela el lunes pasado. ¿Usted hizo eso? Domingo, estoy muy confundida. No recuerdo haber firmado nada. Era cierto. No recordaba haber firmado nada el lunes pasado. Lo había firmado hace 3 semanas, cuando él creía que yo estaba en casa viendo televisión, mientras él y Lorena planeaban mi destierro. Norma, esto es muy serio. Sin acceso a su dinero no podemos pagar los servicios de la casa, la comida, nada. Necesita venir al banco conmigo ahora mismo y arreglar esto. Domingo, estoy en un geriátrico. No puedo salir cuando quiera. Necesito autorización, papeles, coordinación con el personal. Entonces consiga esa autorización. Rápido. Lorena está llorando. No entendemos cómo pasó esto. Lorena llorando. Qué imagen tan diferente de la mujer que hace 3 días me había echado de mi casa sin una lágrima. Aparentemente, las lágrimas solo llegaban cuando su billetera estaba en peligro. Voy a hablar con don Ramiro a ver qué puedo hacer. Hágalo, ya. Y Norma, si usted firmó algo sin entender, podemos deshacerlo. Los bancos no pueden aprovecharse de personas mayores que no comprenden lo que firman. Personas mayores que no comprenden. Ahí estaba la Domingo real. El que siempre había creído que mi edad era sinónimo de estupidez. El que durante 2 años me había hablado despacio, como si fuera una niña, mientras robaba mi autonomía paso a paso. Colgué el teléfono e inmediatamente marqué a Graciela. Abuela, ¿ya comenzó el pánico? Domingo acaba de llamar. Están desesperados. Quiere que vaya al banco a revertir las transferencias. ¿Qué le dijiste? Que estoy confundida, que no recuerdo haber firmado nada, que necesito permisos para salir del geriátrico. Perfecto. Eso les dará tiempo para volverse más desesperados. ¿Lista para la siguiente fase? Lista. 1 hora después, don Ramiro tocó la puerta de mi habitación con expresión preocupada. Señora Campos, su yerno está aquí. Dice que hay una emergencia familiar y que necesita hablar con usted urgentemente. Hágalo pasar. Domingo entró a mi habitación como un huracán. Su cara estaba roja, su ropa arrugada, su cabello despeinado. Era la primera vez que lo veía sin esa compostura arrogante que había mantenido durante 2 años. Norma, necesito que me explique qué pasó con el dinero. Siéntate, Domingo. ¿Te ves muy agitado? Claro que estoy agitado. Fui al banco a pagar las cuentas de la casa y me dijeron que no tengo acceso a nada. Que usted transfirió todo a Graciela. ¿Cuándo hizo eso? No lo recuerdo, Domingo. Últimamente tengo la memoria un poco confusa. La misma memoria confusa que según él justificaba mi internación en el geriátrico. Qué conveniente era tener mala memoria cuando me servía a mí. Norma, esto no es momento para juegos. Sin ese dinero no podemos mantener la casa. No podemos pagar los servicios. Las cuentas, nada. Necesita llamar a Graciela y pedirle que transfiera el dinero de vuelta. ¿Por qué no se lo pides tú directamente?
Ya lo intenté. No contesta el teléfono. Y cuando logré hablar con ella, me dijo que solo haría lo que usted le pida. Inteligente, Graciela. Sabía exactamente cómo frustrar a Domingo sin confrontarlo. Directamente. Domingo, estoy muy cansada. Toda esta conversación sobre dinero me confunde. Tal vez mañana pueda pensar más claramente. No podemos esperar hasta mañana. Lorena está en casa llorando. Los vecinos están preguntando por qué no hemos pagado el servicio de agua. Esto es una emergencia. ¿Dónde está Lorena? ¿Por qué no vino contigo? Está demasiado alterada para salir. Dice que no puede creer que usted haya hecho esto sin consultarnos. Sin consultarlos, como ellos me habían consultado antes de planear mi vida en el geriátrico, como me habían consultado antes de decidir vender mi casa, como me habían consultado antes de tomar control de mis finanzas. Domingo, yo solo hice lo que creí correcto para proteger a mi nieta. ¿Protegerla de qué? Nosotros somos su familia. Nosotros la cuidamos. Ustedes me cuidaron tan bien que decidieron que lo mejor para mí era vivir entre extraños. Por primera vez, vi un destello de comprensión en sus ojos. Se dio cuenta de que tal vez yo no era tan confundida como había creído. Norma, si esto es por el geriátrico, podemos hablar. Tal vez nos apresuramos. Tal vez usted pueda regresar a casa si... ¿Sí qué, Domingo? Si arreglamos lo del dinero primero. Ahí estaba, su verdadera prioridad. No mi bienestar, no mi felicidad, sino el acceso a mi dinero. Al menos ahora era honesto sobre sus motivaciones. Voy a pensarlo. ¿Cuánto tiempo necesita para pensarlo? No lo sé. Como dijiste, últimamente no pienso tan claramente como antes. Domingo se levantó de la silla con frustración visible. Sus manos temblaban ligeramente y tenía ojeras profundas. Por primera vez desde que lo conocía, parecía vulnerable. Norma, por favor, somos familia. Necesitamos resolver esto juntos. Familia. Habíamos sido familia cuando me convenía a ellos. Cuando necesitaban mi casa, mi dinero, mi cuidado gratuito, de Graciela. Pero cuando necesité su cuidado, su respeto, su amor genuino, dejé de ser familia para convertirme en una carga. Está bien, Domingo. Mañana hablaré con Graciela. ¿Me promete que va a pedirle que devuelva el dinero? Te prometo que voy a hablar con ella. Era una promesa que podía cumplir fácilmente. Iba a hablar con Graciela para felicitarla por ejecutar perfectamente nuestro plan. Domingo se fue con esperanza renovada, sin saber que acababa de sellar su destino. Mañana descubriría que mis conversaciones con Graciela no tendrían el resultado que él esperaba. Esa noche llamé a Eloísa para reportar los avances. ¿Cómo reaccionó? Como un animal desesperado. Ahora sabe lo que se siente perder el control sobre tu propia vida. ¿Y Lorena? Según él, está llorando en casa. Mañana probablemente venga a suplicarme. ¿Estás lista para enfrentarla? He estado lista durante 2 años, Eloísa. Mañana por fin tendré mi momento. Lorena llegó al geriátrico al día siguiente con los ojos hinchados de llorar y las manos temblorosas. No era la mujer segura y manipuladora que me había echado de mi casa 4 días atrás. Era una versión desesperada de la hija que había criado, y por un momento sentí una punzada de dolor maternal que rápidamente aplasté. «Mamá, necesitamos hablar». Se sentó en la silla junto a mi cama sin esperar invitación. Sus movimientos eran nerviosos, ansiosos. Claramente había ensayado esta conversación durante toda la noche. «Por supuesto, mi amor. ¿Cómo estás?» «Mamá, no finjas que no sabes por qué estoy aquí. Domingo me contó lo que pasó ayer». «Ah, sí. Estaba muy alterado por algo del banco. Mamá, por favor, sabemos que transferiste todo tu dinero a nombre de Graciela. Necesito que me expliques por qué». Su voz tenía ese tono que usaba cuando era adolescente
y había hecho algo malo, pero quería que yo resolviera las consecuencias. La misma inflexión, suplicante de cuando rompió el florero de la abuela o cuando llegó tarde a casa después del toque de queda. Lorena, mi memoria no está muy clara últimamente. Tú misma dijiste que estoy perdiendo la cabeza. Mamá, no digas eso. Tú no estás perdiendo nada. Eres la mujer más inteligente que conozco. Qué rápido cambiaba su discurso cuando le convenía. Hace una semana yo era una anciana confundida que necesitaba supervisión constante. Ahora era la mujer más inteligente que conocía. Entonces, ¿por qué estoy en un geriátrico? Lorena se quedó en silencio por un momento, buscando palabras que no la incriminaran. Mamá, tal vez nos equivocamos. Tal vez actuamos demasiado rápido. ¿Se equivocaron en qué? En pensar que necesitabas cuidado especializado. ¿Quieres decir que no necesito estar aquí? Mamá, si quieres regresar a casa podemos arreglarlo. Podemos cancelar todo esto y volver a como estábamos antes. Como estábamos antes. Cuando yo era una sirviente en mi propia casa, cocinando y limpiando para una familia que planificaba deshacerse de mí en cuanto les resultara conveniente. ¿Y el dinero, Lorena? ¿Qué dinero? El dinero que según Domingo necesitan, urgentemente. Mamá, ese dinero es tuyo. ¿Nadie está tratando de quitártelo? Solo necesitamos acceso para pagar las cuentas de la casa, para mantener todo funcionando mientras tú estás aquí. Mentirosa. El mismo plan de siempre, solo con palabras más suaves. Querían acceso a mi dinero para mantener la casa funcionando hasta que pudieran venderla legalmente. Lorena, ¿tú me amas? La pregunta la tomó por sorpresa. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas por primera vez en años. Claro que te amo, mamá. Eres mi madre. Te amo más que a nada en el mundo. Entonces, ¿por qué escuché que le dijiste a alguien por teléfono que no aguantabas más fingir que te importaba? Su cara palideció completamente. Se dio cuenta de que había sido descubierta, de que yo había estado escuchando sus conversaciones privadas donde revelaba sus verdaderos sentimientos. Mamá, eso no fue. Yo estaba muy estresada. ¿Estabas estresada por fingir que me querías? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Por primera vez en esta conversación, parecía genuinamente arrepentida. Mamá, yo sí te quiero. Sí me importas. Lo que dije fue horrible, pero estaba enojada, frustrada. Domingo me había estado presionando durante meses para que hiciéramos algo contigo, y yo no sabía cómo manejar la situación. ¿Entonces la decisión fue de Domingo? No, no fue solo de él. Fue de los dos. Pero él me convenció de que era lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes? Lorena se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio durante varios minutos. Cuando levantó la cabeza, parecía haber envejecido 10 años. Mamá, cometimos un error terrible, un error que no sé cómo arreglar. ¿Quieres arreglarlo porque te das cuenta de que me lastimaron o porque descubrieron que no pueden acceder a mi dinero? Mamá, no seas cruel. ¿Yo soy cruel? Lorena, hace 4 días me echaste de mi propia casa porque ya no aguantabas fingir que te importaba. Me pusiste en este lugar sin consultarme, sin considerar mis sentimientos, sin darme opción. Y ahora yo soy la cruel. Tienes razón, fuimos crueles, fuimos horribles contigo. ¿Y qué quieres que haga ahora? Quiero que me perdones. Quiero que regrese a casa. Quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Como antes de qué? ¿Como antes de que Domingo llegara a mi casa? ¿Como antes de que decidieran que yo era un estorbo? ¿Como antes de que planearan vender mi casa a mis espaldas?
¿Cómo sabes lo de vender la casa? Lorena, tengo 68 años, no soy idiota. Escuché todas sus conversaciones durante meses. Sé exactamente lo que planeaban hacer conmigo y con mi patrimonio. Mamá, podemos empezar de nuevo. Podemos hacer las cosas bien esta vez. ¿Con qué dinero van a empezar de nuevo? ¿Con qué casa? ¿Con qué vida? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez es hora de que experimenten lo que se siente perder el control sobre su propia vida. Lorena me miró con una expresión de horror creciente, como si finalmente entendiera que esto no era un error o una confusión, sino una decisión deliberada y calculada. «Mamá, ¿qué hiciste?» «Hice lo que ustedes me enseñaron, Lorena. Tomé decisiones sobre mi vida sin consultar con nadie más. Esto es venganza. Esto es justicia». Se levantó de la silla con movimientos temblorosos, mirándome como si no me reconociera. «No puedes hacernos esto. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que era una carga demasiado pesada para soportar». Lorena salió de mi habitación sin despedirse, con pasos rápidos y desesperados. La escuché hablando por teléfono en el pasillo, su voz alta y pánica, explicándole a Domingo que yo sabía todo, que había estado planeando esto durante meses. Me senté junto a la ventana y sonreí. La justicia sabía muy dulce. 3 días después del enfrentamiento con Lorena, Graciela llegó al geriátrico con noticias que había estado esperando. Su sonrisa era radiante cuando entró a mi habitación, cargando una bolsa de papel y documentos oficiales. «Abuela, ya está todo terminado. La casa oficialmente es mía desde ayer». ¿Cómo reaccionaron cuando se enteraron? Domingo apareció en mi apartamento anoche como loco, gritando que esto era ilegal, que iba a demandar, que no podíamos robarle su hogar. ¿Su hogar? Exactamente lo que le dije. Le pregunté desde cuándo la casa que tú compraste con el abuelo se había convertido en su hogar. Se puso furioso. Graciela se sentó en mi cama y sacó los documentos de la bolsa. Escrituras, certificados, papeles oficiales que confirmaban que mi casa ahora tenía una nueva dueña. Una dueña que realmente me amaba. ¿Y tu madre? Mamá está destruida. No ha parado de llorar desde que salió de aquí. Dice que no entiende cómo su propia madre pudo ser tan cruel con ella. Cruel. La misma mujer que me había echado de mi casa sin una lágrima me acusaba de crueldad por proteger mi patrimonio de sus manos codiciosas. Abuela, tengo que preguntarte algo importante. ¿Realmente quieres que los eche de la casa? Porque legalmente ya puedo hacerlo. Pero una vez que lo haga, no hay vuelta atrás. Era el momento que había estado esperando durante meses. La decisión final que definiría el resto de nuestras vidas. Podía ser misericordiosa, perdonar, permitir que siguieran viviendo en mi casa hasta que encontraran algo más. O podía ser implacable como ellos habían sido conmigo. Graciela, ¿qué harías tú en mi lugar? Abuela, después de todo lo que te hicieron, después de escuchar cómo hablaban de ti cuando creían que no podías oírlos, yo los echaría sin dudar. Pero no soy tú. Tú siempre has sido más buena de lo que merecían. Tal vez es hora de que deje de ser tan buena. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Graciela sonrió con esa mezcla de admiración y tristeza que había visto en sus ojos desde que comenzamos este plan. ¿Cuándo quieres que lo haga? Hoy. Mientras más tiempo les demos, más tiempo tendrán para planear alguna forma de revertir todo esto. Está bien. Voy a ir a la casa esta tarde con el sheriff y el aviso de desalojo. Tendrán 72 horas para empacar y marcharse. 72 horas. Más tiempo del que ellos me habían dado para adaptarme a la idea de dejar mi hogar. Más misericordia de la que habían mostrado conmigo. ¿Dónde van a ir? No lo sé y honestamente no me importa.
Domingo puede conseguir trabajo. Mamá puede volver a trabajar. Tienen 40 y tantos años. No son ancianos indefensos como trataron de hacerte sentir. Tenía razón. Lorena tenía 42 años, la misma edad que yo tenía cuando Roberto murió, y tuve que reconstruir mi vida, sola. Domingo tenía 45, perfectamente capaz de trabajar y mantenerse, sin depender de la pensión de una anciana. Abuela, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué? Ayer Domingo fue a ver a un abogado. Está tratando de demostrar que tienes demencia, que no eras capaz de tomar decisiones legales cuando hiciste las transferencias. ¿Y? El abogado le dijo que era imposible. Tenemos todos los exámenes médicos que te hiciste el mes pasado. Tienes la mente más clara que la mayoría de gente de la mitad de tu edad. Además, todas las transferencias se hicieron durante un periodo de 3 semanas con múltiples confirmaciones. No hay forma de alegar incompetencia mental. Por supuesto que no la había. Yo había sido muy cuidadosa en documentar mi capacidad mental antes de mover cualquier dinero. Había visitado a 3 médicos diferentes, había tomado exámenes psicológicos, había grabado videos explicando mis decisiones. Todo estaba planeado para ser completamente legal e irreversible. ¿Qué más dijo el abogado? Que si quieren demandar, necesitarían dinero para pagar los honorarios legales y que sin acceso a tus cuentas, básicamente están quebrados. Perfecto. Los había dejado no solo sin casa, sino sin recursos para pelear por ella. Graciela, quiero que sepas que esto no es solo venganza, es también protección. Si hubiera dejado las cosas como estaban, en 10 años tú no habrías heredado nada. Ellos habrían vendido la casa, gastado el dinero, y cuando yo muriera no habría quedado nada para ti. Lo sé, abuela. Por eso no me siento mal por lo que estamos haciendo. Merecen las consecuencias de sus decisiones. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con la casa? La voy a mantener exactamente como tú la dejaste. Tu cuarto va a seguir siendo tu cuarto. Tus plantas van a seguir siendo cuidadas. Cuando salgas de aquí, vas a regresar a tu hogar. ¿Cuando salga? Abuela, esto es solo temporal. Una vez que mamá y Domingo estén fuera de nuestras vidas, puedes regresar a casa. Podemos contratar a alguien para que te ayude si necesitas, pero no tienes que quedarte en este lugar. Era una posibilidad que no había considerado completamente. Había estado tan enfocada en la venganza que no había pensado en lo que vendría después, en la posibilidad de realmente recuperar mi vida normal. ¿Y si tu madre trata de impedirlo? Mamá ya no tiene poder legal sobre ti. Yo soy tu cuidadora oficial ahora. Yo decido cuándo estás lista para vivir independientemente. Mi nieta inteligente había pensado en todo. No solo había ejecutado mi venganza, sino que había asegurado mi libertad futura. Está bien, hazlo hoy. ¿Estás preparada para las consecuencias? Probablemente van a llamarte, van a venir aquí, van a suplicar. Estoy preparada. Graciela se levantó y me abrazó fuerte. Te amo, abuela, y estoy orgullosa de ti. Yo también te amo, mi niña. Eres la única familia real que me queda. Esa tarde, mientras Graciela ejecutaba el desalojo, yo me senté junto a la ventana del geriátrico y esperé. La tormenta estaba a punto de llegar. El teléfono de mi habitación comenzó a sonar a las 5 de la tarde. 1, 2, 3 veces consecutivas antes de que decidiera contestar. Era Lorena, y su voz sonaba destrozada, desesperada, completamente rota. Mamá, por favor, dime que esto es una pesadilla. Dime que no ordenaste que nos echaran de la casa. Hola, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo crees que estoy? Acaba de llegar el sheriff con Graciela y un papel que dice que tenemos 72 horas para abandonar la casa. Mi casa, mamá.
La casa donde he vivido los últimos 2 años. La casa donde yo he vivido los últimos 40 años. Mamá, no podemos irnos. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero para rentar algo. No tenemos nada. Nos dejaste sin nada. Su voz se quebró en sollozos que podrían haber conmovido mi corazón si no hubiera recordado perfectamente sus palabras de hace una semana. No aguanto más fingir que me importa. Lorena, ustedes son jóvenes. Pueden trabajar, pueden alquilar. Algo pequeño, pueden empezar de nuevo. ¿Con qué dinero vamos a empezar de nuevo? Bloqueaste todas las cuentas. Domingo no ha trabajado en 2 años porque se dedicó a cuidarte. Cuidarme. ¡Qué versión tan creativa de la historia! Domingo se había dedicado a vivir gratis en mi casa mientras planeaba cómo apropiarse de ella. Domingo puede buscar trabajo, mañana mismo. Mamá, por favor, sé que estás enojada con nosotros. Sé que cometimos errores, pero no puedes destruir nuestras vidas por eso. ¿Destruir sus vidas? Lorena, ustedes trataron de destruir la mía. No es lo mismo. Tú eres mayor, necesitas cuidado. Es natural que en algún momento tengas que ir a un lugar especializado. ¿Natural? ¿Era natural que tomaran esa decisión sin consultarme? ¿Era natural que planearan vender mi casa a mis espaldas? ¿Era natural que Domingo administrara mi dinero sin mi permiso? Silencio del otro lado de la línea. Por primera vez, Lorena no tenía respuestas preparadas. Mamá, si regresas a casa, si deshaces todo esto, te juro que las cosas van a ser diferentes. ¿Diferentes cómo? Te vamos a respetar. Te vamos a consultar todas las decisiones. Vas a ser la dueña de tu casa otra vez. Siempre fui la dueña de mi casa, Lorena, hasta que ustedes decidieron lo contrario. Mamá, somos familia. La familia... Perdona, la familia se ayuda en los momentos difíciles. Tienes razón, la familia se ayuda. Por eso Graciela me ayudó cuando más lo necesitaba. Graciela es una niña manipulada. Tú la llenaste de ideas contra nosotros. Graciela tiene 19 años, la misma edad que tú tenías cuando te casaste y tomaste decisiones de adulta. Si ella es una niña, tú también eras una niña cuando decidiste tu vida. Esto no es justo, mamá. ¿No es justo? Lorena, ¿era justo que me echaras de mi casa sin consultarme? ¿Era justo que Domingo se adueñara de mis finanzas? ¿Era justo que planificaran mi futuro como si yo fuera un objeto sin voz ni voto? Escuché pasos en el fondo, la voz de Domingo gritando algo ininteligible. Domingo quiere hablar contigo. No tengo nada que hablar con Domingo. Mamá, él dice que si no deshaces esto, va a demandarte por manipulación de menores. Dice que Graciela no tenía capacidad legal para recibir esas transferencias. Dile a Domingo que Graciela cumplió 19 años hace 3 meses, que todas las transferencias se hicieron después de esa fecha, y que tengo documentación médica que prueba mi completa capacidad mental. ¿Planeaste todo esto? Lorena, ustedes planearon deshacerse de mí durante meses. Yo simplemente fui más eficiente. No puedo creer que mi propia madre sea capaz de... ¡tanta crueldad! Y yo no podía creer que mi propia hija fuera capaz de echarme de mi casa porque ya no aguantaba fingir que le importaba. Otro silencio largo. Cuando Lorena volvió a hablar, su voz sonaba diferente. Más fría, más calculadora. Está bien, mamá. Si así es como quieres que sean las cosas, así van a ser. Pero no esperes que te perdone. No esperes que vuelva a tratarte como mi madre. Lorena, dejaste de tratarme como tu madre hace mucho tiempo. Solo me trataste como tu madre cuando necesitabas algo de mí. Vamos a pelear esto. Vamos a encontrar la forma de recuperar lo que es nuestro. Buena suerte. Van a necesitarla. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio, procesando la conversación.
Por primera vez en meses, me sentía completamente en paz. Ya no había dudas, ya no había culpa maternal, ya no había esperanza de reconciliación. Lorena había mostrado su verdadero carácter. Incluso enfrentando las consecuencias de sus acciones, seguía creyendo que era la víctima. Seguía creyendo que tenía derecho a mi casa y mi dinero sin haber ganado ese derecho con amor y respeto. A las 8 de la noche, Graciela llegó con una sonrisa triunfante. «Ya está hecho, abuela. Se van mañana por la mañana». «¿Cómo reaccionaron?» «Domingo», gritó durante 1 hora. Amenazó con demandar a todo el mundo. Pero cuando el sheriff le explicó que todo era completamente legal, se calló. «¿Y tu madre?» Mamá me miró como si fuera un monstruo. Me dijo que era una traidora, que había destruido a mi propia familia por dinero. ¿Te duele? Me duele ver en qué se convirtió, pero no me arrepiento de nada. Mañana recuperas tu hogar, abuela, y yo recupero a mi verdadera familia. Por primera vez en 5 años, me quedé dormida sin preocupaciones. La justicia estaba completa. 6 meses después, estaba sentada en mi mecedora favorita, en mi sala, en mi casa, viendo a Graciela preparar café en la cocina, donde había cocinado para mi familia durante décadas. El sol de la tarde entraba por las ventanas limpias, iluminando las plantas que habían florecido bellamente desde mi regreso. Don Ramiro del geriátrico había intentado convencerme de quedarme, argumentando que a mi edad era peligroso vivir sola. Pero Graciela había presentado todos los documentos médicos necesarios. Había contratado a una enfermera para que me visitara 2 veces por semana y había demostrado legalmente que yo estaba perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. «Abuela, ¿café o té?» «Café, mi amor. Como me gustaba tomarlo con tu abuelo por las tardes». Graciela se había mudado conmigo temporalmente mientras terminaba sus estudios universitarios. Era reconfortante escuchar pasos jóvenes en la casa, risas al teléfono con sus amigas, música suave desde su habitación. La casa había vuelto a tener vida. ¿Supiste algo de ellos?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mamá llamó la semana pasada. Quería saber si habías cambiado de opinión sobre el testamento. ¿Y qué le dijiste? Que el testamento era decisión tuya, no mía. Que si quería hablar contigo tenía tu número. Lorena nunca había llamado. En 6 meses, ni una sola llamada, ni una carta, ni un intento genuino de reconciliación. Solo mensajes a través de Graciela preguntando sobre dinero y propiedades. Confirmaba que mi decisión había sido correcta. ¿Dónde están viviendo ahora? En un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Domingo consiguió trabajo en una fábrica. Mamá está trabajando como recepcionista en una clínica dental. Trabajando. Algo que habían evitado durante 2 años mientras vivían de mi pensión y mi casa. Qué rápido habían encontrado empleos cuando no tuvieron otra opción. ¿Estás bien con todo esto, Graciela? No quiero que sientas que perdiste a tu madre por mi culpa. Abuela, no perdí a mi madre por tu culpa. La perdí por sus propias decisiones. Tú me diste una lección sobre dignidad, sobre no permitir que nadie me trate mal, sin importar quién sea. Se sentó en el sofá frente a mí con su taza de café, igual que solía hacer Lorena cuando era joven. Pero a diferencia de Lorena, Graciela me miraba con amor genuino, no con la impaciencia calculadora que había desarrollado mi hija. Además, no la perdí completamente. Algún día, cuando madure, cuando entienda lo que realmente hizo, tal vez podamos reconstruir nuestra relación. Pero va a ser bajo mis términos, no los de ella. Inteligente, Graciela. A los 19 años ya entendía lo que Lorena no había logrado comprender a los 42, que las relaciones familiares se construyen con respeto mutuo, no con chantaje emocional. ¿Y tú, abuela, no extrañas tener a mamá en tu vida?
Extraño a la niña que era tu madre. Extraño a la joven que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Pero no extraño a la mujer en que se convirtió. Esa mujer nunca me amó realmente. Era la verdad más dolorosa y más liberadora que había aceptado. El duelo por la hija que había perdido hacía años, reemplazada por una extraña codiciosa que compartía su cara, pero no su corazón. El timbre sonó, interrumpiendo nuestros pensamientos. Graciela fue a abrir y regresó con Eloísa, mi amiga, fiel que había sido cómplice de mi plan desde el principio. «¿Cómo está mi heroína favorita?», preguntó Eloísa, besando mi mejilla. «Muy bien. Libre, en paz, en mi propia casa». «¿Ya terminaron de arreglar el jardín?» «Sí, ayer terminamos. Plantamos nuevas rosas donde Domingo había pisoteado las originales. Durante meses había estado restaurando mi casa, borrando las huellas de la ocupación de Domingo y Lorena. Nuevas cortinas, paredes repintadas, muebles reorganizados. Todo había vuelto a ser mío. Eloísa, ¿crees que fui muy dura con ellos? Norma, querida, después de todo lo que te hicieron, fuiste más generosa de lo que yo habría sido. Les diste 72 horas para irse. Yo les habría dado 2. Reímos las 3, como no había reído en años. Era hermoso estar rodeada de personas que realmente me querían, que respetaban mis decisiones, que valoraban mi compañía sin esperar nada a cambio. Esa noche, después de que Eloísa se fuera y Graciela se acostara, me quedé sola en mi sala, mirando las fotografías familiares. Había quitado todas las fotos donde aparecía Domingo, pero había mantenido las de Lorena niña y adolescente. Esos recuerdos seguían siendo preciosos, aunque la mujer en que se había convertido los hubiera traicionado. En mi mesa de noche tenía una carta que había escrito pero nunca enviado. Una carta para Lorena, explicando mis decisiones, ofreciendo una última oportunidad de reconciliación si estaba dispuesta a disculparse genuinamente y reconocer el daño que me había causado. Pero cada vez que consideraba enviarla, recordaba su última conversación telefónica, su furia porque había perdido acceso a M.I. dinero, su indignación porque la habían echado de M.I. casa, su incapacidad total de entender que ella había sido la agresora, no la víctima. Tomé la carta y la rompí en pedazos pequeños. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. Me acosté en mi cama matrimonial, en mi habitación, en mi casa, escuchando los sonidos familiares que me habían consolado durante décadas. Por primera vez en 5 años desde la muerte de Roberto, me sentía completamente segura. A los 68 años había aprendido la lección más importante de mi vida, que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia, y por primera vez en décadas era completamente libre.